Marido humilló y traicionó a esposa militar para estar con otra, lo que pasó después. El calor sofocante del desierto todavía pesaba en los hombros de Mariana López, incluso después de haber dejado atrás las arenas interminables del Oriente Medio. Habían pasado 18 meses desde que se embarcó en su última misión militar, una operación marcada por enfrentamientos brutales, interminables noches sin dormir y un vacío constante, la ausencia de su esposo. Ricardo Fuentes. A pesar de ser una oficial condecorada, con varias misiones exitosas en su historial, Mariana era, en el fondo, una mujer que solo deseaba regresar a casa, reencontrarse con su vida y ser envuelta en los brazos de su esposo. Durante su tiempo en el servicio, Mariana había soportado explosiones cercanas, heridas físicas y la pérdida de compañeros en combate. Sin embargo, nada dolía más que la soledad de las cartas breves y las llamadas esporádicas de Ricardo, que cada vez eran más frías y escasas. Ella se decía a sí misma que las cosas mejorarían cuando estuvieran juntos de nuevo, que la distancia era la culpable de ese enfriamiento en su relación. Después de todo, no era fácil amar a una militar, los riesgos, la distancia y las largas ausencias eran pruebas difíciles para cualquier pareja. Aún así, Mariana tenía la esperanza de que el sacrificio valdría la pena. Ella había tomado esa última misión con la intención de asegurar un futuro cómodo para ambos. Gracias a su trabajo, lograron pagar la hipoteca de su casa y ayudar a Ricardo a establecer su propio bufete de abogados, algo que él siempre soñó. Ella veía a Ricardo como un hombre trabajador y ambicioso, alguien digno de admiración, aunque a veces él parecía no apreciar los esfuerzos que ella hacía por los dos. Pero lo que Mariana no sabía era que, mientras ella luchaba por sobrevivir en el campo de batalla, Ricardo luchaba por mantener una vida doble. En la superficie, Ricardo Fuentes era el esposo ideal. Abogado exitoso, carismático y siempre impecablemente vestido, era conocido en su círculo social como un hombre ambicioso y dedicado. Pero detrás de esa fachada de esposo perfecto, Ricardo sentía un desprecio silencioso hacia Mariana. Desde el inicio, Ricardo había visto su matrimonio como un acuerdo conveniente. Mariana, con su salario militar, había sido la clave para estabilizar sus finanzas y construir su bufete. Sin embargo, la admiración que alguna vez sintió por su esposa se había transformado en algo más oscuro. En privado, se refería a ella con desdén, llamándola machona y mujer sin gracia. A menudo hacía bromas crueles con sus amigos más cercanos, burlándose de su físico y de su carácter fuerte. No sé cómo lo hago para soportarla, confesó una vez entre risas a su socio de trabajo. Es como estar casado con un soldado, no con una mujer. Lo que Ricardo no sabía era que esas palabras acabarían marcando su destino. Desde hacía meses, Ricardo mantenía una relación apasionada con Paula Medina, su secretaria personal. Paula, con su cabello negro como la noche y una sonrisa que podía derretir a cualquiera, era la antítesis de Mariana. Coqueta, superficial y siempre en busca de lujo, Paula veía a Ricardo como un boleto para una vida cómoda. Juntos, compartían noches de pasión en hoteles caros, susurros prohibidos en el despacho y promesas de un futuro sin la carga que representaba Mariana. Esa machona ni se da cuenta, le dijo Ricardo a Paula una vez, mientras compartían una copa de vino en un hotel de lujo. Solo sigo con ella por el dinero. Pero no te preocupes, mi amor. En cuanto me libere de esta situación, seremos solo tú y yo. Paula sonrió, deslizando sus dedos por el rostro de Ricardo. Lo sé, cariño. Solo tenemos que ser pacientes. Para Ricardo, todo parecía bajo control. Pero el regreso inesperado de Mariana estaba a punto de cambiarlo todo. Era una tarde nublada cuando Mariana llegó al aeropuerto de la Ciudad de México. Llevaba el cabello recogido en una trenza ajustada, su uniforme impecable y un brillo en los ojos que solo la emoción del reencuentro podía provocar. Había avisado a Ricardo con semanas de anticipación sobre su llegada. En su mente, imaginó que él estaría esperando con un ramo de flores, tal como lo hacía antes. Pero cuando salió de la terminal con su equipaje, solo encontró un mensaje en su teléfono. No pude salir del trabajo. Pide un taxi y nos vemos en casa. El corazón de Mariana se encogió, pero trató de convencerse de que Ricardo estaba ocupado.
Siempre había sido un hombre dedicado a su profesión y eso era algo que ella admiraba. Sin embargo, al llegar a casa, se dio cuenta de que algo no estaba bien. La casa estaba limpia, pero vacía, como si nadie hubiera vivido allí en días. Ricardo llegó 2 horas después, con una excusa ensayada: perdón, el tráfico estaba terrible. No hubo flores, ni abrazos efusivos. Apenas un beso en la mejilla y una sonrisa forzada. Mariana trató de ignorar esa sensación de vacío que comenzaba a crecer en su pecho. Esa noche, mientras desempacaba sus maletas, encontró una camisa de Ricardo que no reconocía. Olía a un perfume que no era suyo, un aroma dulce y femenino que se quedó impregnado en su memoria. Pero decidió no decir nada. Quizá estaba imaginando cosas, pensó. Mariana despertó al día siguiente con un peso inexplicable en el pecho. Aunque había esperado que regresar a casa la llenara de alegría y paz, la frialdad de Ricardo la había dejado con un sabor amargo. Mientras permanecía acostada en la cama, su mirada recorrió las paredes del cuarto. Nada había cambiado en los 18 meses que estuvo fuera, pero al mismo tiempo, todo parecía diferente. Era como si aquella habitación, alguna vez llena de recuerdos compartidos, ahora se sintiera hueca, vacía de vida. Ricardo ya no estaba en casa. Había salido temprano, dejando solo una nota apresurada sobre la mesa del comedor: reuniones todo el día. Nos vemos en la noche. Mariana se quedó mirando las palabras escritas con la caligrafía de su esposo, pero la frialdad del mensaje la hirió más de lo que esperaba. Intentando distraerse, comenzó a desempacar sus maletas. Mientras sacaba su uniforme militar y lo colgaba en el armario, notó que el lado de Ricardo estaba sorprendentemente vacío. Antes, él solía tener camisas perfectamente ordenadas, una colección de corbatas que incluso ella le había regalado. Ahora, el espacio parecía descuidado, como si Ricardo hubiese dejado de preocuparse por esos pequeños detalles. Más inquietante aún, encontró un frasco de perfume femenino en una esquina del armario. Era un aroma dulce, casi empalagoso, que no coincidía en absoluto con el suyo. La mente de Mariana comenzó a llenarse de preguntas. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué había un perfume en su casa que no era suyo? Pero cada vez que una sospecha intentaba formarse, Mariana la empujaba al rincón más profundo de su mente. No podía ser. Ricardo nunca le haría algo así, ¿verdad? Después de todo, él era su esposo, su compañero. El hombre por el que ella había sacrificado tanto. Decidió no mencionarle nada, al menos por el momento. Había esperado tanto tiempo por este reencuentro que no quería arruinarlo con suposiciones. En su corazón, aún se aferraba a la idea de que todo era un malentendido, de que las cosas volverían a ser como antes. Cuando Ricardo regresó esa noche, Mariana había preparado una cena especial. Había cocinado sus platillos favoritos, chiles en nogada y un pastel de chocolate que solía hacerle en sus aniversarios. La mesa estaba decorada con velas y flores que ella misma había comprado. Quería que todo fuera perfecto, que esa fuera la noche en la que ambos se reconectaran después de tantos meses de separación. Sin embargo, cuando Ricardo cruzó la puerta, su expresión era distante. Llevaba el rostro cansado, pero no era el cansancio físico de alguien que había trabajado todo el día, sino el hastío de alguien que no quería estar allí. Mariana lo saludó con una sonrisa cálida, tratando de ocultar la inseguridad que la carcomía. «Mira, preparé algo especial para nosotros. Pensé que podríamos celebrar mi regreso», dijo ella, con voz suave. Ricardo echó un vistazo a la mesa, pero en lugar de mostrar sorpresa o alegría, frunció ligeramente el ceño. «No tenías que hacer todo esto, Mariana». «Estoy sin apetito», respondió, sin siquiera mirarla a los ojos. El comentario cayó como una losa en el corazón de Mariana. Aún así, trató de mantener la compostura. «Solo quería que tuvieras una buena bienvenida», replicó, intentando sonar casual, aunque por dentro sentía que su garganta se cerraba. Ricardo se quitó la chaqueta y la dejó sobre una silla, ignorando la mesa cuidadosamente decorada. «Tuve un día muy largo. Mejor cenemos otro día, ¿sí? Necesito descansar». Sin siquiera esperar una respuesta, subió las escaleras y desapareció en el dormitorio.
Mariana se quedó allí, sola, mirando las velas encendidas y la comida enfriándose sobre la mesa. Su garganta comenzó a arder y las lágrimas que había estado conteniendo desde su llegada amenazaron con brotar. Pero no las dejó salir. Los soldados no lloran, se dijo a sí misma, repitiendo las palabras que había escuchado una y otra vez durante su entrenamiento militar. Pasaron varios minutos antes de que apagara las velas y limpiara la mesa. Esa noche, mientras estaba acostada junto a Ricardo, quien ya estaba profundamente dormido, sintió una distancia entre ellos que nunca antes había percibido. Él no la tocó, no le susurró nada al oído como solía hacer antes. Simplemente estaba allí, como un extraño compartiendo su cama. A la mañana siguiente, mientras Ricardo se duchaba, Mariana notó que su teléfono estaba sobre la mesita de noche. La pantalla estaba iluminada por un mensaje reciente. Aunque sabía que no debía invadir su privacidad, no pudo resistir la tentación. Algo en su interior le decía que tenía que saber la verdad. Tomó el teléfono con manos temblorosas y leyó el mensaje: amor, anoche fue increíble. No puedo esperar a verte de nuevo. Te extraño. El remitente era un número desconocido, pero no había dudas de que pertenecía a una mujer. Mariana sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Su corazón latía desbocado, una mezcla de incredulidad y dolor se apoderó de ella. Ricardo había estado enviando mensajes a otra mujer, a alguien a quien llamaba amor. En ese momento, todo lo que había intentado ignorar, el perfume, la frialdad de Ricardo, la ausencia de ropa en el armario, encajó como piezas de un rompecabezas macabro. Pero no confrontó a Ricardo. No todavía. En lugar de eso, decidió guardar silencio y observarlo más de cerca. Si él estaba traicionándola, Mariana quería pruebas. Quería estar absolutamente segura antes de actuar. A lo largo de las siguientes semanas, la distancia entre ellos se hizo más evidente. Ricardo pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, siempre con excusas vagas, reuniones, trabajo, compromisos sociales. Mientras tanto, Mariana comenzó a notar pequeños detalles que confirmaban sus sospechas. Un recibo de un hotel de lujo escondido en el auto, manchas de lápiz labial en el cuello de una de sus camisas, e incluso llamadas que él rechazaba rápidamente cuando ella estaba cerca. Mariana trató de mantenerse fuerte, pero el dolor la consumía por dentro. Cada noche, se preguntaba cómo había llegado a este punto. ¿Qué había hecho mal? ¿En qué momento había perdido al hombre que tanto amaba? Una noche, mientras Ricardo dormía profundamente, Mariana salió al patio trasero. El aire fresco de la noche acarició su rostro mientras las lágrimas que tanto había reprimido finalmente comenzaban a brotar. Allí, bajo la luz de la luna, permitió que su corazón se rompiera por completo. Pero en medio de su llanto, una nueva determinación comenzó a formarse dentro de ella. No permitiría que Ricardo se saliera con la suya. No esta vez. Mariana juró que descubriría toda la verdad y que haría pagar a Ricardo por cada lágrima que él la había obligado a derramar. El sol apenas comenzaba a iluminar las calles de la ciudad cuando Ricardo Fuentes salió de casa. Mariana, desde la ventana de la cocina, lo vio subirse a su auto sin siquiera despedirse de ella. Se había convertido en algo común en los últimos días, la frialdad de Ricardo, su ausencia constante y las excusas cada vez menos convincentes. Sin embargo, Mariana seguía en silencio, observando, esperando el momento perfecto para enfrentarlo. En su mente, las piezas comenzaban a unirse, pero necesitaba más. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Ricardo, por su parte, manejaba hacia el centro de la ciudad con una sonrisa maliciosa dibujada en el rostro. Sabía que Mariana sospechaba algo, pero confiaba en que su astucia sería suficiente para mantenerla engañada. Para él, Mariana siempre había sido predecible, una mujer recta y disciplinada que nunca se atrevería a cuestionarlo. Lo que Ricardo no sabía era que, detrás de esa fachada de serenidad, Mariana estaba acumulando una tormenta. Mientras Ricardo se dirigía a su destino, en el fondo de su mente rondaban pensamientos oscuros. Por un lado, se sentía cómodo con la vida que llevaba. Por otro, sabía que mantener una amante como Paula Medina era un riesgo que crecía cada día. Pero Paula lo hacía sentir vivo,
algo que ya no experimentaba al lado de Mariana. Paula no cuestionaba sus decisiones, no le exigía compromiso, simplemente disfrutaban juntos de los placeres que el dinero podía comprar. Llegó al hotel de lujo donde Paula ya lo esperaba. Ella estaba sentada en el lobby, con un vestido rojo ceñido que resaltaba sus curvas. Sus labios pintados del mismo color que el vestido se curvaron en una sonrisa cuando lo vio entrar. Ricardo se acercó a ella, inclinándose para besarla rápidamente en los labios. «Llegas tarde», dijo Paula con un tono juguetón, pero cargado de cierto reproche. «Lo sé, amor, pero ya estoy aquí». Ricardo tomó su mano y la condujo hacia el ascensor. Mientras subían al piso reservado, Paula aprovechó para hablar sobre algo que llevaba días rondando en su mente. «¿Y tu esposa? ¿No sospecha nada?», preguntó, arqueando una ceja. Ricardo soltó una risa amarga. «Esa machona ni cuenta se da de nada. Siempre está metida en sus cosas del ejército. Para ella, yo solo soy su marido perfecto, el que la espera en casa. Pero te lo digo, Paula, solo estoy con esa fea por el dinero. En cuanto nuestras cosas estén en orden, la voy a dejar». Paula rió suavemente, pero en sus ojos había un brillo de desconfianza. Conocía a Ricardo lo suficiente como para saber que siempre decía lo que fuera necesario para salir bien librado. Sin embargo, no le importaba. Mientras él le diera lo que quería, dinero, joyas y una vida cómoda, lo demás era secundario. Una vez dentro de la habitación, la conversación quedó en segundo plano. Los murmullos y risas se transformaron en caricias, besos y una pasión que ninguno de los dos se molestaba en ocultar. Lo que no sabían era que su pequeño paraíso clandestino estaba a punto de desmoronarse. Mariana, decidida a descubrir la verdad, había contratado a un investigador privado. Aunque le dolía en el alma dar ese paso, sabía que era necesario. El hombre, un veterano de los bajos fondos llamado Carlos, era conocido por su habilidad para desenmascarar infidelidades. Apenas le había dado la dirección de Ricardo y unas cuantas pistas, Carlos comenzó su trabajo. Pasaron solo 2 días antes de que Carlos obtuviera las primeras pruebas, fotografías de Ricardo entrando al hotel de lujo acompañado de Paula. Pero lo que más impactó a Mariana fue la grabación que Carlos logró obtener con un micrófono escondido en el lobby. En el audio, se escuchaba claramente a Ricardo decir, «Esa machona ni cuenta se da. Solo estoy con ella por el dinero». Cuando Mariana escuchó esas palabras, sintió que su mundo se desmoronaba. Su pecho se llenó de un dolor indescriptible, como si miles de agujas se clavaran en su corazón al mismo tiempo. Recordó todas las noches en las que, desde el otro lado del mundo, soñaba con volver a casa, con volver a los brazos de Ricardo. Recordó las veces en que se arriesgó en combate, pensando en él, en el futuro que construirían juntos. Todo había sido una mentira. Mariana apretó los puños, tratando de contener las lágrimas que nublaban su visión. «No lloraré por él, no lo haré». Pero era inútil. Las lágrimas cayeron, una tras otra, mientras un grito ahogado se formaba en su garganta. Pasaron horas antes de que pudiera calmarse lo suficiente para pensar con claridad. Una cosa era segura, no iba a permitir que Ricardo se saliera con la suya. Si él pensaba que podía usarla, humillarla y traicionarla sin consecuencias, estaba muy equivocado. Mariana López no era cualquier mujer. Había enfrentado la muerte en el campo de batalla y había sobrevivido. Ricardo no sabía con quién se estaba metiendo. Esa misma noche, Mariana comenzó a planear su venganza. Sacó una libreta y anotó cada detalle que Carlos le había proporcionado, nombres, fechas, lugares. Si Ricardo y Paula pensaban que podían jugar con ella, iban a pagar caro. Al día siguiente, mientras Ricardo seguía actuando como si nada hubiera pasado, Mariana comenzó a mover las piezas de su plan. Fingió ser la misma esposa sumisa que él creía tener, pero en su interior, cada palabra, cada gesto era calculado. Lo observaba de cerca, tomaba nota de cada mentira, de cada llamada sospechosa que él recibía. Ricardo, por su parte, seguía confiado. Cada vez que salía a ver a Paula, inventaba excusas cada vez más absurdas, reuniones que se prolongaban hasta tarde, viajes repentinos a ciudades cercanas.
Lo que no sabía era que cada uno de sus pasos estaba siendo documentado por Mariana. El clímax llegó una tarde cuando Mariana, siguiendo las indicaciones de Carlos, se presentó en el hotel donde Ricardo y Paula solían encontrarse. Vestida con ropa sencilla y gafas oscuras, observó desde el lobby cómo ambos subían juntos al ascensor. Su corazón latía desbocado, una mezcla de rabia, dolor y adrenalina. Pero no subió tras ellos. No aún. En lugar de eso, esperó hasta que Carlos le entregó las grabaciones completas de las cámaras de seguridad del hotel. Esa noche, mientras Ricardo dormía profundamente, Mariana miró las grabaciones una y otra vez. Verlo con Paula, abrazándola, besándola, le revolvía el estómago. Pero cada vez que sentía que el dolor la vencía, se recordaba a sí misma por qué estaba haciendo todo esto. Mariana López no era una mujer cualquiera. Y Ricardo Fuentes estaba a punto de descubrirlo. El reloj marcaba las 8 de la noche cuando Mariana López se sentó sola en la mesa del comedor. La casa estaba sumida en un silencio opresivo, roto solo por el leve zumbido del ventilador de techo. Frente a ella, un plato de comida que había preparado horas atrás permanecía intacto. Ricardo no había llegado. Otra noche más en la que las excusas predecibles se amontonaban, reuniones, compromisos laborales, tráfico. Mariana lo sabía mejor. Sabía perfectamente dónde estaba Ricardo y con quién. Y aunque su corazón estaba desgarrado, esa noche no iba a llorar. No. Esa noche era diferente. Había pasado semanas recopilando pruebas, semanas en las que su mundo se había tambaleado bajo el peso de la traición. Pero ahora tenía todo lo que necesitaba: las grabaciones de Ricardo con Paula en el hotel, las facturas que demostraban las salidas extravagantes, los mensajes que intercambiaban a escondidas. Todo estaba en su poder. Y aunque el dolor aún la quemaba por dentro, lo estaba transformando en algo más. En rabia. En determinación. El teléfono de Mariana vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Carlos, el investigador privado que había contratado. Sus dedos temblorosos desbloquearon el dispositivo y leyeron las palabras que aparecieron en la pantalla: ya está confirmado. Ricardo estará en el Hotel Imperial con Paula esta noche, habitación 502. Mariana exhaló profundamente. Había estado esperando este momento, y ahora que había llegado, no estaba segura de cómo se sentía. Subió a su habitación, abrió el armario y eligió algo sencillo para ponerse: unos jeans, una blusa oscura y una chaqueta de cuero. Quería pasar desapercibida. Mientras se miraba al espejo, se detuvo por un momento para observarse. Los ojos que la devolvían la mirada no eran los mismos de meses atrás. Había algo en ellos que brillaba con una mezcla de furia y tristeza. Esta soy yo ahora, pensó. Una mujer traicionada, pero no derrotada. Con las llaves del auto en mano, salió de la casa sin hacer ruido. El camino hacia el hotel fue una tortura. Cada kilómetro recorrido hacía que su mente se llenara de recuerdos: el día en que conoció a Ricardo, las veces que él la sorprendió con flores, las noches en las que juraron amarse para siempre. Todo parecía tan lejano, tan irreal. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿En qué momento Ricardo dejó de amarla? Cuando llegó al Hotel Imperial, estacionó el auto en una esquina oscura y permaneció allí por un momento, respirando profundamente para calmar los latidos de su corazón. Desde su asiento, podía ver la entrada principal, las luces brillantes, los autos de lujo que llegaban y partían. Todo parecía tan normal desde afuera, como si no estuviera a punto de enfrentarse a una verdad devastadora. Se bajó del auto y caminó con paso firme hacia la recepción. El olor a alfombras caras y flores frescas llenaba el aire. Un joven detrás del mostrador la saludó con una sonrisa, pero Mariana lo ignoró. Sabía exactamente a dónde ir. Subió al ascensor y presionó el botón que la llevaría al 5º piso. Cada segundo que pasaba dentro de esa caja metálica parecía interminable. Su reflejo en las puertas brillantes del ascensor le devolvía una imagen de sí misma que apenas reconocía. No te derrumbes ahora, se dijo. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo del 5º piso se desplegó frente a ella, con sus alfombras suaves y luces tenues. Cada paso que daba resonaba en sus oídos como un eco ensordecedor.
Finalmente, se detuvo frente a la puerta de la habitación 502. La mano que levantó para tocar temblaba, pero lo hizo de todos modos. Un golpe firme. Luego otro. Dentro de la habitación se escucharon voces apagadas, risas. Después, un silencio repentino. Mariana escuchó el sonido de pasos acercándose y finalmente la puerta se entreabrió, revelando el rostro de Paula. La joven la miró con sorpresa y confusión, pero antes de que pudiera decir algo, Mariana empujó la puerta con fuerza y entró. La escena que se desplegó ante ella era justo lo que esperaba, pero no por eso menos dolorosa. Ricardo estaba de pie junto a la cama, vistiendo solo una camisa desabotonada. Paula, envuelta en una sábana, parecía congelada por la sorpresa. Los ojos de Ricardo se abrieron con horror al ver a Mariana. ¿Qué diablos estás haciendo aquí?, preguntó Ricardo, su voz cargada de furia y miedo. Mariana no respondió de inmediato. Su mirada recorrió la habitación, captando cada detalle, las copas de vino medio vacías sobre la mesa, la ropa esparcida por el suelo, las flores que probablemente Ricardo había comprado para Paula. Todo era un recordatorio de su traición. Debería ser yo quien te pregunte eso, Ricardo, dijo finalmente Mariana, su voz baja pero cargada de veneno. Paula, incómoda, intentó cubrirse más con la sábana. Mira, no quiero problemas. Yo no sabía, empezó a decir, pero Mariana la interrumpió. No te atrevas a mentirme. Sabías perfectamente quién era yo, ¿verdad? La mirada de Mariana era tan intensa que Paula bajó la cabeza, incapaz de sostenerle los ojos. Ricardo intentó intervenir, dando un paso hacia Mariana. Escúchame, esto no es lo que parece. Pero Mariana soltó una risa amarga que lo detuvo en seco. ¿No es lo que parece? Ricardo, no me trates como si fuera estúpida. Lo he visto todo, lo sé todo. Tus mensajes, tus citas en este hotel, todo. No tienes nada que decir que pueda justificar esto. El silencio que siguió fue sofocante. Ricardo parecía buscar desesperadamente algo que decir, pero no encontraba las palabras. Paula, mientras tanto, se escabulló hacia el baño, dejando a la pareja sola. Mariana dio un paso hacia Ricardo, mirándolo directamente a los ojos. ¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto? No es que me hayas traicionado. Es que te burlaste de mí. Me usaste. ¿Esa machona? ¿Esa fea? Su voz se quebró ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura. Escuché todo lo que le dijiste a esta mujer. Ricardo intentó acercarse, pero Mariana levantó una mano para detenerlo. No te atrevas a tocarme. No después de esto. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por el rostro de Mariana, pero su voz no perdió su firmeza. Te di todo, Ricardo. Sacrifiqué mi vida por nosotros. Estuve en el infierno y volví, pensando que al menos tú estarías ahí para mí. Pero todo este tiempo, solo fui una herramienta para ti. Ricardo abrió la boca para responder, pero Mariana lo interrumpió una vez más. No quiero escuchar tus excusas. Esto se acabó. Sin decir una palabra más, se giró y salió de la habitación, dejando a Ricardo detrás de ella. Mientras caminaba por el pasillo, sintió una mezcla de emociones, dolor, ira, alivio. Sabía que este era solo el comienzo de algo más grande. Ricardo no iba a salir impune de esto. La madrugada era fría y oscura cuando Mariana López llegó a casa. Cerró la puerta tras de sí y se quedó de pie, inmóvil, con la mano aún sobre la cerradura. Su mente estaba en blanco y, al mismo tiempo, saturada de imágenes de lo que había presenciado unas horas antes en el Hotel Imperial. Ricardo, el hombre al que había amado con todo su ser, el hombre por el que había dado tanto, se había convertido en un extraño. Un extraño que había pisoteado su dignidad, burlándose de ella, humillándola de la peor manera posible. Se dirigió al espejo del vestíbulo, incapaz de evitar mirarse. Lo que vio reflejado no era la imagen de una mujer derrotada. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto, sí, pero había algo más en ellos, una chispa de furia, una llama que se alimentaba de su dolor.
Se inclinó hacia el espejo y susurró, con voz firme pero cargada de emoción, no voy a caer. No esta vez. Mariana pasó el resto de la noche en vela. En el silencio de la madrugada, se sentó en la sala con un cuaderno y un bolígrafo, trazando las primeras líneas de un plan. Si Ricardo pensaba que podía usarla y destruirla sin consecuencias, estaba muy equivocado. Durante años, su entrenamiento militar le había enseñado a pensar con frialdad, a analizar cada situación con precisión. Ahora, aplicaría esas mismas habilidades para desmantelar la vida de Ricardo pieza por pieza. Pero la rabia no era lo único que ocupaba su mente. A medida que las horas avanzaban, los recuerdos de su relación con Ricardo se infiltraban en sus pensamientos como veneno. Se recordó el día en que lo conoció, cuando era una joven oficial que apenas comenzaba su carrera militar. Él era un abogado recién egresado, lleno de sueños y carisma. Mariana se había enamorado de su sonrisa fácil y de la manera en que parecía creer en ella como nadie más lo había hecho. Recordó las promesas que se hicieron el día de su boda. En las buenas y en las malas, había dicho Ricardo con una voz firme mientras le colocaba el anillo en el dedo. Mariana había creído cada palabra, sin saber que, años después, esas promesas serían nada más que mentiras vacías. Esa mezcla de recuerdos dolorosos y la rabia creciente que sentía por la traición de Ricardo la llevaron a tomar una decisión irrevocable. No solo iba a enfrentarlo, iba a asegurarse de que nunca pudiera volver a lastimarla, a ella ni a nadie más. La mañana llegó demasiado pronto, y con ella, el sonido del auto de Ricardo entrando al garaje. Mariana lo esperó en la cocina, sentada a la mesa con una taza de café frente a ella. Cuando Ricardo entró, vestido con el mismo traje arrugado que había usado la noche anterior, sus ojos se encontraron por un breve momento. Mariana no dijo nada, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Tuve que quedarme en la oficina más tiempo del que esperaba, dijo Ricardo, evitando su mirada mientras dejaba sus llaves sobre la mesa. Mariana se permitió soltar una pequeña risa, una risa que no tenía nada de humor. Ricardo levantó la vista, desconcertado por su reacción. ¿De verdad piensas que soy tan ingenua?, preguntó Mariana finalmente, su voz tan fría como el café que había estado ignorando durante horas. Ricardo abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Mariana no le dio la oportunidad de explicarse. No necesito tus mentiras, Ricardo. Ya sé todo. El silencio que siguió fue abrumador. Ricardo, incapaz de sostener la mirada de Mariana, trató de acercarse, pero ella se levantó de la silla de un salto, retrocediendo un paso. No me toques, dijo con un filo en su voz que Ricardo nunca antes había escuchado. Lo vi todo. Tú y tu amante en ese hotel barato. Escuché las cosas que decías de mí. Esa machona. Esa fea. Las palabras salieron de su boca con un desprecio que hizo que Ricardo se encogiera ligeramente. ¿Eso soy para ti? ¿Solo una herramienta? ¿Una fuente de dinero? Ricardo intentó defenderse, pero su voz era débil, carente de la confianza que usualmente lo caracterizaba. Mariana, no fue así. No me mientas. Lo interrumpió ella, golpeando la mesa con el puño. Su voz se quebró ligeramente, pero no permitió que las lágrimas volvieran a caer. Ya había llorado suficiente. Di la verdad por una vez en tu vida, Ricardo. Dime cómo pasaste de amarme a despreciarme. Ricardo permaneció en silencio, incapaz de responder. En el fondo, sabía que no había excusa que pudiera redimirlo. Había sido egoísta, había tomado todo lo que Mariana le ofreció y lo había pisoteado. Pero incluso en ese momento, su orgullo no le permitió admitirlo. Mariana lo miró por última vez antes de girarse y salir de la cocina. Subió las escaleras y cerró la puerta de su habitación, dejando a Ricardo solo con su culpa y su vergüenza. Las semanas que siguieron fueron un tormento silencioso para ambos. Ricardo intentó actuar como si todo estuviera bien, pero Mariana lo ignoraba por completo. Ya no era la esposa cariñosa que alguna vez había sido. Ahora, cada palabra que salía de su boca estaba cargada de sarcasmo o indiferencia.
pero mientras Ricardo trataba de salvar las apariencias, Mariana trabajaba en las sombras, acumulando pruebas y preparando su próximo movimiento. Uno de los momentos más humillantes para Ricardo llegó cuando Mariana decidió confrontarlo frente a Paula Medina. A través de Carlos, el investigador privado, Mariana había descubierto que Paula no solo era la amante de Ricardo, sino también su cómplice en un esquema de desvío de dinero del bufete. Mariana aprovechó esta información para organizar una reunión con los socios de Ricardo, presentándoles pruebas contundentes de las actividades ilícitas de ambos. La reunión fue una explosión de caos. Ricardo intentó negar las acusaciones, pero los documentos que Mariana presentó eran innegables. Paula, desesperada por salvarse, trató de culpar a Ricardo, diciendo que todo había sido idea suya. Ricardo, por su parte, se sintió traicionado por la mujer con la que había arriesgado todo. Cuando la reunión terminó, Ricardo estaba arruinado. Fue despedido del bufete y enfrentaba una posible investigación legal por sus crímenes. Mariana, por otro lado, se había convertido en la heroína de la oficina. Pero eso no era suficiente para ella. Esa noche, cuando Ricardo volvió a casa, encontró todas sus cosas empacadas en cajas junto a la puerta. Mariana lo estaba esperando en la sala, de pie con los brazos cruzados. «Te quiero fuera de esta casa hoy mismo», dijo, su voz tan fría como el acero. Ricardo intentó protestar, pero Mariana no le dio la oportunidad. «Tú tomaste tus decisiones, Ricardo. Ahora vive con las consecuencias». Cuando finalmente salió por la puerta, Mariana cerró con llave y respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. El día amaneció con un cielo gris que parecía reflejar el estado de ánimo de Ricardo Fuentes. Mientras caminaba por la calle con una pequeña maleta en la mano, su rostro era el de un hombre derrotado. La noche anterior, había sido expulsado de su propia casa. La misma casa que había construido junto a Mariana, aunque ahora se daba cuenta de que nunca le perteneció realmente. Todo había sido gracias a ella, desde el inicio. Cada rincón de su vida estaba marcado por los sacrificios que Mariana hizo por él, y ahora, todo lo que le quedaba era un vacío insoportable. Se registró en un hotel barato en las afueras de la ciudad, lejos del lujo al que estaba acostumbrado con Paula. Irónicamente, esa mujer tampoco estaba a su lado. Después de la reunión con los socios del bufete, Paula había desaparecido, llevándose consigo cualquier rastro de lealtad que Ricardo esperaba. Ahora estaba completamente solo. Mientras tanto, Mariana López observaba el inicio de la caída de Ricardo desde las sombras. Su plan había comenzado a dar frutos, pero no estaba ni cerca de terminar. Para Mariana, la humillación que había sufrido merecía ser pagada con algo más que el colapso profesional de Ricardo. No era suficiente verlo perder su trabajo y su amante, ella quería que sintiera todo lo que ella había sentido. Quería que Ricardo experimentara cada lágrima, cada noche de desvelo, cada segundo de agonía que él le había causado. En su pequeño estudio improvisado, Mariana había convertido la mesa del comedor en un centro de operaciones. Allí estaban esparcidas las pruebas que había recopilado con ayuda de Carlos, el investigador privado. Fotos de Ricardo y Paula en el hotel, transacciones bancarias sospechosas e incluso grabaciones de conversaciones comprometedoras. Todo estaba meticulosamente ordenado, como si cada detalle formara parte de un rompecabezas. Mariana sabía que atacar solo a Ricardo no sería suficiente. Paula también tenía que pagar. Esa mujer no solo se había burlado de ella, sino que también había sido cómplice en los crímenes financieros que Ricardo había cometido. Era hora de hacerle saber que Mariana López no era alguien a quien podían subestimar. Unos días después, Mariana llegó al bufete de abogados donde Ricardo había trabajado por años. Había solicitado una reunión con los socios principales, quienes todavía estaban conmocionados por las revelaciones de corrupción. Cuando entró en la sala de conferencias, todos los ojos se posaron en ella. Mariana llevaba un traje impecable, su postura era recta y su mirada, afilada. «Señores, gracias por recibirme», comenzó, dejando su portafolio sobre la mesa. «Sé que la situación con Ricardo Fuentes ha sido un golpe para esta firma, pero creo que puedo ayudarlos a limpiar su nombre.
Uno de los socios, un hombre mayor con cabello blanco y expresión severa, la miró con escepticismo. ¿Qué nos propone, señora López? Mariana abrió el portafolios y comenzó a distribuir copias de los documentos que había recopilado. Cada página detallaba las transacciones fraudulentas que Ricardo y Paula habían llevado a cabo, junto con evidencia que conectaba a ambos directamente con el desfalco. Aquí tienen todo lo que necesitan para presentar cargos contra ambos. No solo contra Ricardo, sino también contra Paula Medina, quien fue su cómplice en todo esto. Los socios revisaron los documentos en silencio, intercambiando miradas de asombro. Uno de ellos finalmente habló. Esto es impresionante. No entiendo cómo logró conseguir todo esto. Mariana esbozó una sonrisa fría. Digamos que tengo mis métodos. La reunión terminó con los socios asegurándole que tomarían medidas legales inmediatas. Mariana salió del edificio con una sensación de satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, sabía que su trabajo no estaba terminado. Destruir a Ricardo profesionalmente era solo el primer paso. Esa misma noche, Mariana decidió contactar a Diego Sandoval, un amigo de la infancia que trabajaba como periodista investigativo. Diego siempre había tenido una admiración especial por Mariana, aunque nunca se lo había confesado directamente. Cuando recibió su llamada, no dudó en aceptar reunirse con ella. En un café discreto del centro de la ciudad, Mariana le explicó todo a Diego, la traición de Ricardo, su relación con Paula y los crímenes que ambos habían cometido. Diego escuchó atentamente, tomando notas en su libreta mientras asentía con el ceño fruncido. Quiero que esto salga a la luz, Diego. No solo por mí, sino por todas las personas a las que Ricardo y Paula han perjudicado con sus acciones. Diego la miró con seriedad. Sabes que esto podría tener consecuencias graves, ¿verdad? Si ellos descubren que tú estás detrás de todo esto, podrían intentar vengarse. Mariana sostuvo su mirada, sin parpadear. No me importa. Ellos ya me destruyeron una vez. Ahora es mi turno. Diego prometió ayudarla y, en los días siguientes, comenzó a trabajar en un artículo explosivo que detallaba el caso. Mientras tanto, Mariana continuó moviendo las piezas de su plan. A través de contactos en el ejército, logró acceder a una red de apoyo legal que le permitió asegurar que ninguna de las pruebas recopiladas fuera desestimada en caso de un juicio. Por otro lado, Ricardo comenzaba a sentir la presión. Los rumores sobre su involucramiento en el desfalco se habían esparcido como pólvora. Ningún bufete quería contratarlo, y los pocos amigos que tenía habían comenzado a darle la espalda. En un intento desesperado por limpiar su nombre, decidió contactar a Paula, pero ella no respondía sus llamadas. Finalmente, una noche, Ricardo logró encontrarla en un bar de lujo donde solían reunirse. Paula estaba sentada en la barra, luciendo despreocupada mientras bebía un martini. Cuando lo vio acercarse, rodó los ojos. ¿Qué haces aquí, Ricardo?, preguntó, sin molestarse en disimular su desdén. Necesitamos hablar, Paula. Estamos en esto juntos, y necesitamos encontrar una solución. Paula soltó una carcajada amarga. ¿Juntos? Por favor, Ricardo. Tú fuiste quien nos metió en este lío. Yo solo seguí tu juego. Ricardo frunció el ceño, sintiendo que la rabia comenzaba a crecer dentro de él. ¿Mi juego? Tú también te beneficiaste de todo esto, Paula. No me culpes solo a mí. Paula lo miró con una sonrisa burlona. ¿Y qué vas a hacer al respecto, Ricardo? ¿Exponerme? Hazlo, pero no olvides que yo tengo suficiente información para hundirte aún más. La conversación terminó con ambos lanzándose acusaciones antes de que Paula se marchara, dejándolo solo en el bar. Ricardo se dio cuenta, por primera vez, de que no podía confiar en nadie. Ni en Paula, ni en sus antiguos socios, ni siquiera en sí mismo. Mientras tanto, el artículo de Diego finalmente fue publicado, generando un escándalo mediático. La imagen de Ricardo apareció en todos los noticieros, junto con las pruebas que Mariana había proporcionado. La presión pública aumentó, y pronto las autoridades comenzaron a investigar formalmente el caso.
Mariana observó todo desde su casa, sentada frente al televisor con una copa de vino en la mano. Por primera vez en meses, sintió que tenía el control de su vida nuevamente. Pero en el fondo, sabía que todavía había más por hacer. Ricardo y Paula habían destrozado su mundo, y ella no iba a descansar hasta verlos caer completamente. Ricardo Fuentes estaba sentado en el borde de una cama incómoda en el cuarto de un motel barato, el único lugar donde había podido refugiarse tras ser expulsado de su propia casa y caer en desgracia. Las paredes estaban descascaradas, el olor a humedad impregnaba el ambiente y el zumbido de un ventilador viejo era el único sonido que lo acompañaba. La soledad que lo envolvía era como una manta fría que no podía quitarse. Se llevó las manos al rostro, intentando pensar con claridad, pero era imposible. Todo a su alrededor se estaba desmoronando, y no había forma de detenerlo. El escándalo provocado por la publicación del artículo de Diego Sandoval había destruido lo poco que quedaba de su reputación. Su rostro había aparecido en todos los noticieros, acompañado de titulares que lo señalaban como un hombre corrupto y desleal. Las pruebas de las transacciones fraudulentas y su relación con Paula Medina eran irrefutables, y los rumores sobre su doble vida se habían convertido en un festín para los medios de comunicación. Cada vez que encendía la televisión o revisaba su teléfono, encontraba más noticias sobre su caída. Incluso los amigos más cercanos que tenía le habían dado la espalda, negándose a responder sus llamadas o mensajes. Pero lo que más lo atormentaba no eran las críticas públicas ni las acusaciones legales. Lo que lo mantenía despierto por las noches, mirando al techo del motel con los ojos abiertos y el corazón lleno de amargura, era la imagen de Mariana López. La forma en que lo había confrontado, cómo había tomado control de la situación y expuesto sus secretos, lo hacía sentir pequeño, insignificante. Había subestimado a su esposa, creyendo que su carácter disciplinado y su amor por él la harían soportar cualquier cosa. Pero Mariana había demostrado ser mucho más fuerte de lo que él jamás imaginó, y eso lo llenaba de una mezcla de arrepentimiento y resentimiento. Mientras Ricardo se consumía en su miseria, Mariana observaba desde la distancia cómo el mundo que él había construido a base de mentiras se desmoronaba. Sin embargo, lejos de sentirse satisfecha, había en ella una sensación de vacío que no podía ignorar. Había creído que la venganza le daría paz, pero en su lugar, le dejaba un eco de tristeza y melancolía que la perseguía en cada rincón de su hogar. Una tarde, mientras revisaba una carpeta llena de documentos relacionados con el caso de Ricardo, recibió una llamada de Diego. Su voz al otro lado del teléfono era calmada, pero cargada de preocupación. Mariana, necesitamos hablar. Hay algo que creo que deberías saber. Mariana accedió a reunirse con él en el mismo café donde habían hablado por primera vez sobre el caso. Cuando llegó, Diego ya estaba esperándola, con una expresión seria en el rostro y su libreta sobre la mesa. ¿Qué sucede?, preguntó Mariana, sentándose frente a él. Diego tomó un sorbo de su café antes de hablar. Ricardo está peor de lo que pensábamos. Perdió todo, su casa, su trabajo, su reputación. Pero no es solo eso. He estado investigando y descubrí que tiene deudas importantes que ni siquiera sabíamos que existían. Mariana frunció el ceño. ¿Deudas? Diego asintió. Sí. Parece que, además de lo que desviaba de la empresa, estaba tomando préstamos personales para financiar su estilo de vida y el de Paula. Ahora que todo salió a la luz, esos acreedores están exigiendo su dinero, y Ricardo no tiene cómo pagarles. Mariana sintió una punzada en el pecho al escuchar eso. Por mucho que odiara lo que Ricardo le había hecho, no podía evitar sentir cierta compasión por él. Era extraño, casi contradictorio. Había dedicado tanto tiempo y esfuerzo a destruirlo, pero ahora que él estaba en el suelo, aplastado por las consecuencias de sus acciones, parte de ella se preguntaba si había ido demasiado lejos. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Diego, estudiándola con atención. Mariana apartó la mirada, incapaz de responder de inmediato. Esa noche, mientras estaba sola en casa, no podía dejar de pensar en lo que Diego le había dicho. Recordó cómo Ricardo solía abrazarla por la espalda mientras ella cocinaba, cómo solían reír juntos viendo películas los fines de semana.
Esos recuerdos ahora se sentían como fantasmas que la atormentaban. Por más que quisiera olvidarlo, Ricardo seguía siendo una parte importante de su vida, y aceptar eso era como cargar con una herida que nunca terminaba de sanar. Pero mientras Mariana lidiaba con sus emociones, Ricardo estaba enfrentando una tormenta mucho más oscura. Una noche, después de pasar horas vagando por la ciudad, decidió buscar a Paula. Necesitaba respuestas, necesitaba saber por qué ella lo había abandonado cuando más la necesitaba. La encontró en un restaurante elegante, sentada con un hombre mayor que parecía ser su nuevo benefactor. Ricardo esperó a que el hombre se levantara para ir al baño antes de acercarse a ella. «¿Así que este es tu nuevo juego, Paula?», dijo, con amargura en su voz. Paula lo miró con desdén, cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Qué quieres, Ricardo? Ya no tengo nada que ver contigo». «¿Nada que ver conmigo?», repitió él, incrédulo. «Después de todo lo que hice por ti». Paula soltó una carcajada seca. «¿Hiciste por mí? Ricardo, no te engañes. Todo lo que hiciste fue por ti mismo. Yo solo tomé ventaja de lo que ofrecías. Y mira dónde terminaste». Las palabras de Paula eran como puñaladas, cada una más dolorosa que la anterior. Ricardo intentó mantener la compostura, pero las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. «Te amé, Paula. Pensé que al menos eso significaba algo para ti». Paula se inclinó hacia él, con una sonrisa cruel en el rostro. «Eso fue tu error, Ricardo. Yo nunca te amé». Con esas palabras, se levantó de la mesa y salió del restaurante, dejándolo solo una vez más. Ricardo se hundió en la silla, sintiendo como si todo el aire hubiera sido expulsado de su cuerpo. Mientras tanto, Mariana seguía adelante con su vida. Había comenzado a involucrarse en proyectos comunitarios, ayudando a mujeres en situaciones difíciles a reconstruir sus vidas. En ese proceso, encontró una nueva fuente de fuerza y propósito. Cada día que pasaba, sentía que estaba recuperando una parte de sí misma que había perdido durante su matrimonio con Ricardo. Sin embargo, la historia entre ellos aún no había terminado. Ricardo, al borde del colapso, decidió buscar a Mariana. Una noche, apareció en su puerta, con el rostro demacrado y una expresión de desesperación. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mariana, sorprendida al verlo. Ricardo cayó de rodillas frente a ella, con las lágrimas corriendo por su rostro. «Mariana, por favor, necesito tu ayuda. No tengo a dónde ir. No tengo a nadie más». Mariana lo miró con una mezcla de compasión y dolor. Parte de ella quería cerrarle la puerta en la cara, pero otra parte no podía ignorar el estado en el que estaba. «Ricardo, yo». Las palabras quedaron atrapadas en su garganta mientras intentaba decidir qué hacer. La noche era fría, y el viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas por las calles. Mariana López cerró la puerta detrás de sí después de que Ricardo se desplomara de rodillas frente a ella, su rostro marcado por la desesperación y la derrota. Se quedó allí de pie por unos momentos, observándolo con una mezcla de emociones que luchaban por dominar su corazón. La ira, el dolor, la compasión y la confusión giraban dentro de ella como una tormenta imparable. Ricardo, el hombre que una vez fue el centro de su mundo, ahora parecía reducido a una sombra de lo que era. Ricardo alzó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas que rodaban por sus mejillas. Era la primera vez que Mariana lo veía vulnerable de esa manera. Él siempre había sido arrogante, confiado, con esa sonrisa socarrona que ahora estaba completamente ausente. «Mariana, por favor», dijo con voz quebrada, casi irreconocible. «No tengo a dónde ir. No tengo a nadie más». Mariana apretó la mandíbula, sintiendo como el nudo en su garganta se hacía más grande. Durante años, había soñado con escuchar a Ricardo pedirle perdón, con verlo reconocer todo el daño que le había causado. Pero ahora que ese momento estaba frente a ella, no se sentía como esperaba. En lugar de la satisfacción que había imaginado, solo sentía una inmensa tristeza. «¿Por qué debería ayudarte, Ricardo?», preguntó finalmente, su voz firme pero cargada de dolor.
Después de todo lo que me hiciste, después de cómo me humillaste, ¿por qué debería tenderte la mano ahora? Ricardo bajó la mirada, incapaz de sostener sus ojos. Su voz tembló mientras respondía. No tengo una excusa, Mariana. Fui un imbécil. Te fallé como esposo, como hombre, como ser humano. Pero no puedo cambiar lo que hice. Solo puedo pedirte perdón y rogarte que me des una oportunidad para enmendar algo de lo que destruí. Mariana lo observó en silencio, analizando cada palabra, cada gesto. Una parte de ella quería creerle, quería pensar que Ricardo realmente estaba arrepentido. Pero otra parte, la que aún cargaba con las cicatrices de su traición, se resistía. ¿Perdón? Repitió con una risa amarga. ¿Crees que unas cuantas palabras pueden borrar todo el daño que me hiciste? Las noches que pasé llorando, preguntándome qué había hecho mal. Las veces que te defendí frente a mis amigos, frente a mi familia, mientras tú te burlabas de mí a mis espaldas. Ricardo cerró los ojos con fuerza, como si cada palabra de Mariana fuera una daga que se clavaba en su corazón. Tienes razón, admitió, su voz apenas un susurro. No merezco tu perdón. No merezco nada de ti. El silencio que siguió fue abrumador. Ricardo permanecía en el suelo, mientras Mariana lo miraba desde lo alto, sintiéndose más poderosa y más rota que nunca. Finalmente, respiró hondo y tomó una decisión. Entra, dijo, abriendo la puerta de nuevo. Ricardo levantó la mirada, sorprendido. ¿Qué? Te dije que entraras. Pero que quede claro, Ricardo, no estoy haciendo esto por ti. Lo estoy haciendo porque no soy como tú. Ricardo asintió débilmente y se levantó con dificultad. Cuando cruzó la puerta, la casa que una vez había sido su hogar se sintió extrañamente ajena. Todo parecía igual, pero al mismo tiempo, había una frialdad en el aire que le recordaba que ya no tenía derecho a estar allí. Mariana lo condujo hasta el sofá y le indicó que se sentara. Luego se quedó de pie frente a él, con los brazos cruzados, observándolo como si fuera un extraño. Si vas a quedarte aquí, hay reglas, dijo con firmeza. Primero, no intentes acercarte a mí. Segundo, no te atrevas a pedirme nada. Y tercero, en cuanto encuentres un lugar a donde ir, te marchas. ¿Quedó claro? Ricardo asintió, humillado pero agradecido. Gracias, Mariana. Ella no respondió. En lugar de eso, se dio la vuelta y subió las escaleras, dejando a Ricardo solo en la sala. Esa noche, Mariana no pudo dormir. Mientras estaba acostada en su cama, con la mirada fija en el techo, los recuerdos comenzaron a inundarla de nuevo. Recordó la primera vez que Ricardo la llamó machona. Había sido durante una discusión trivial, y aunque él lo dijo con tono burlón, sus palabras la hirieron profundamente. Recordó las noches en las que él llegaba tarde, con el olor de otro perfume impregnado en su ropa, y como ella se convencía a sí misma de que estaba imaginando cosas. Se sentó en la cama y enterró el rostro en sus manos. Aunque sabía que había tomado el control de su vida, el peso de los años de humillación y dolor seguía allí, como una sombra que no podía sacudirse. Al día siguiente, Mariana decidió enfocarse en sus proyectos comunitarios para distraerse. Se había unido a una organización que ayudaba a mujeres en situaciones de violencia y vulnerabilidad, y ese trabajo le daba un propósito que hacía mucho tiempo no sentía. Mientras hablaba con una joven que había escapado de un esposo abusivo, Mariana se dio cuenta de que, de alguna manera, estaba ayudándose a sí misma mientras ayudaba a los demás. Sin embargo, en casa, la tensión con Ricardo era palpable. Aunque él hacía todo lo posible por no interponerse en su camino, su mera presencia era suficiente para incomodarla. Cada vez que lo veía sentado en el sofá, con la mirada perdida, algo dentro de ella se removía. Era una mezcla de compasión y rabia que no sabía cómo manejar. Una noche, mientras cenaban en silencio, Ricardo finalmente rompió el hielo. Mariana, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito saber una cosa. Ella lo miró, arqueando una ceja. ¿Qué quieres saber? ¿Alguna vez me amaste? La pregunta la tomó por sorpresa. Durante un momento, no supo qué decir.
Pero finalmente, respiró hondo y respondió con honestidad. Te amé más de lo que amé a nadie en mi vida. Pero tú tomaste ese amor y lo pisoteaste. Ricardo bajó la mirada, incapaz de sostener sus ojos. Lo siento. ¿De verdad lo sientes, Ricardo? ¿O solo lo dices porque ahora estás solo y no tienes a dónde ir? Ricardo no respondió. El silencio que siguió fue suficiente para que Mariana entendiera que, aunque él pudiera estar arrepentido, no era el tipo de hombre que sabía cómo enfrentarse a sus propios errores. Con el tiempo, Mariana comenzó a notar pequeños cambios en Ricardo. Aunque no lo decía, parecía estar haciendo un esfuerzo por mejorar. Buscó un trabajo, aunque fuera en algo sencillo, y comenzó a pagar algunas de sus deudas. Sin embargo, Mariana no estaba lista para confiar en él. Sabía que, aunque las personas podían cambiar, las cicatrices que él le había dejado no desaparecerían fácilmente. Una tarde, mientras Ricardo estaba fuera, Mariana recibió una visita inesperada. Era Paula Medina. La mujer estaba de pie en su puerta, con una sonrisa cínica en el rostro. ¿Qué haces aquí?, preguntó Mariana, su voz fría como el hielo. Solo quería verte, Mariana. Quería saber cómo va tu vida ahora que tienes a Ricardo de vuelta. Mariana frunció el ceño. No sé qué estás buscando, Paula, pero te aseguro que no lo encontrarás aquí. Paula se rió, pero había algo en su mirada que parecía casi desesperado. ¿Sabes? Ricardo y yo nunca tuvimos lo que tú y él tenían. Pero aún así, lo arruinó todo por mí. ¿No te parece irónico? Mariana sintió una punzada de rabia, pero se negó a darle a Paula la satisfacción de verla alterada. No tengo tiempo para tus juegos, Paula. Lárgate. Y con eso, cerró la puerta, dejando a Paula del otro lado, sorprendida por la firmeza de Mariana. Esa noche, mientras estaba en la cama, Mariana sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Aunque todavía quedaba mucho camino por recorrer, sabía que estaba recuperando el control de su vida, paso a paso. El cielo estaba cubierto de nubes grises cuando Ricardo Fuentes salió temprano aquella mañana del pequeño cuarto que aún compartía bajo el mismo techo con Mariana. Desde el día en que ella, en un acto que él nunca habría esperado, le permitió quedarse en su casa, su vida había estado sumida en una especie de limbo. Cada día que pasaba allí era un recordatorio constante de sus errores, un reflejo perpetuo de su propia ruina. Pero ese día, mientras caminaba por las calles de la ciudad, tratando de llegar a su nuevo y modesto trabajo como conductor de un servicio de transporte, se dio cuenta de algo que nunca antes había querido aceptar. Había caído, y no quedaba absolutamente nada de lo que alguna vez había sido. El trabajo que ahora desempeñaba era tan diferente de la vida de lujos y comodidades a la que estaba acostumbrado que, a veces, sentía que estaba viviendo en un mal sueño. Conducir durante horas, recogiendo a personas desconocidas, escuchando sus conversaciones casuales, lo hacía enfrentarse continuamente a una cruel comparación con lo que había perdido. Pero, por más que quisiera culpar al mundo, o incluso a Mariana, sabía que todo lo que le estaba pasando era su propia responsabilidad. En el transcurso de la jornada, recogió a un grupo de jóvenes que hablaban animadamente sobre el escándalo que había salido en las noticias semanas atrás. Aunque intentó bloquear la conversación, no pudo evitar escuchar cada palabra. ¿Supieron de ese abogado que terminó involucrado en un fraude?, preguntó uno de los chicos. Sí, ¿cómo se llamaba? Ricardo, algo. Ese tipo era un imbécil, respondió otro, riendo. Dicen que su esposa lo expuso. Una militar, ¿no? ¡Qué valentía!, ¿no creen?, añadió una chica del grupo. Las risas que siguieron fueron como dagas que se clavaron en el pecho de Ricardo. Apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, pero no dijo nada. Esa era su realidad ahora, ser señalado, ser el centro de burlas, ser nadie. Cuando terminó su turno, regresó a la casa de Mariana con los hombros caídos y el alma aún más pesada. Entrar por esa puerta cada día era como caminar hacia un tribunal silencioso. Mariana no le decía nada, no lo confrontaba, pero su silencio y la manera en que lo miraba, como si fuera un extraño, o peor,
como alguien insignificante, eran peores que cualquier palabra que pudiera haberle lanzado. Aquella noche, sentado en el sofá que ahora servía como su cama, Ricardo no pudo contener más las emociones que lo atormentaban. Se llevó las manos al rostro y dejó que las lágrimas fluyeran. No era la primera vez que lloraba desde que había perdido todo, pero esta vez fue diferente. Había algo catártico en ese llanto, algo que parecía arrancar pedazos de la culpa y el arrepentimiento que lo ahogaban. Mariana, que había bajado a la cocina por un vaso de agua, se detuvo al escuchar el sonido de su llanto. Durante un momento, se quedó inmóvil en la oscuridad del pasillo, observándolo. Ver a Ricardo en ese estado despertó algo en ella, una mezcla de compasión y justicia. Aunque no podía olvidar lo que él le había hecho, no podía evitar sentirse conmovida por lo que estaba viendo. Finalmente, decidió acercarse. Se detuvo frente al sofá y lo miró fijamente. Ricardo levantó la cabeza al sentir su presencia, con los ojos enrojecidos y el rostro marcado por el sufrimiento. «¿Qué quieres, Ricardo?», preguntó Mariana, su voz fría pero no cruel. Ricardo respiró profundamente antes de responder. «Solo quería decirte algo». «¿Qué?», insistió ella, cruzando los brazos. «Gracias», dijo, sorprendiéndola. Mariana arqueó una ceja, esperando que continuara. «Gracias por no dejarme caer completamente. Sé que no merezco nada de ti. Sé que cada día que estoy aquí es una carga para ti. Pero, gracias». Mariana lo observó en silencio, tratando de descifrar si sus palabras eran genuinas o si solo eran un intento desesperado de manipularla. Ricardo continuó. «Durante mucho tiempo, pensé que era mejor que tú. Pensé que mi vida, mis logros, mi estilo, eran superiores a todo lo que tú representabas. Pero ahora me doy cuenta de que siempre fui yo quien no estuvo a tu altura». Mariana sintió un nudo formarse en su garganta, pero no dejó que se reflejara en su rostro. En cambio, se limitó a asentir ligeramente antes de girarse y volver a subir las escaleras. Ricardo la observó hasta que desapareció, sintiendo que, aunque fuera por un momento, algo dentro de él había cambiado. En los días que siguieron, Ricardo comenzó a mostrar pequeños gestos de arrepentimiento. Ayudaba con los quehaceres de la casa, mantenía la sala limpia y trataba de mantenerse fuera del camino de Mariana. Aunque ella no lo decía, notaba esos cambios, y, aunque no sabía si eran suficientes para redimirlo, no podía negar que eran un paso en la dirección correcta. Sin embargo, no todo estaba en calma. Paula Medina, quien había permanecido en las sombras desde su último enfrentamiento con Mariana, decidió hacer su jugada. Aprovechándose del escándalo mediático, contactó a un periodista sensacionalista para vender una entrevista exclusiva sobre su relación con Ricardo. En la entrevista, Paula presentó una versión distorsionada de los hechos, retratándose como una víctima de Ricardo y sugiriendo que Mariana solo había tomado venganza por celos. Cuando la entrevista salió al aire, fue un golpe devastador para Mariana. Aunque sabía que las palabras de Paula eran mentiras, no podía evitar sentir que su reputación estaba siendo manchada. Las redes sociales se llenaron de comentarios divididos, algunos apoyándola, otros cuestionando sus intenciones. Esa noche, mientras veía la entrevista en la televisión, Mariana sintió que toda la fuerza que había construido comenzaba a desmoronarse. Se levantó de golpe y apagó la televisión, incapaz de soportar un segundo más. Ricardo, que había estado observándola desde la sala, se levantó y la siguió hasta la cocina. «No deberías preocuparte por lo que esa mujer diga», dijo él, con una voz suave. «La gente que importa sabe la verdad». Mariana lo miró con incredulidad. «¿Y tú qué sabes de la verdad, Ricardo? Pasaste años mintiéndome, manipulándome. ¿Ahora quieres darme lecciones de moral?». Ricardo bajó la cabeza, aceptando sus palabras sin discutir. «Tienes razón. Pero si algo he aprendido de todo esto, es que no puedo seguir huyendo de lo que soy. No puedo seguir culpando a los demás por mis errores». El tono de Ricardo era tan sincero que Mariana no pudo evitar sentirse desarmada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que las palabras de Ricardo no eran una estrategia, sino una confesión genuina.
Esa noche, Mariana decidió enfrentarse a Paula de una vez por todas. A través de Diego, logró concertar una reunión con ella en un café discreto. Cuando llegó, Paula ya la estaba esperando, luciendo tan confiada como siempre. ¿Qué quieres, Mariana?, preguntó Paula, con una sonrisa cínica. Quiero que te retractes, respondió Mariana, sentándose frente a ella. Paula soltó una carcajada. ¿Retractarme? ¿Por qué lo haría? Porque, si no lo haces, me aseguraré de que toda la verdad salga a la luz. Tengo pruebas de tus crímenes, Paula. Y créeme, no dudaré en usarlas. La sonrisa de Paula se desvaneció al escuchar esas palabras. Por primera vez, Mariana vio un destello de miedo en sus ojos. No puedes amenazarme, dijo Paula, aunque su voz temblaba ligeramente. No es una amenaza. Es una promesa. Paula sabía que no tenía escapatoria. Finalmente, accedió a publicar una disculpa y a retirar sus declaraciones falsas. Cuando Mariana regresó a casa, sintió que había recuperado una parte de sí misma que Paula había intentado robarle. Ricardo, al verla entrar, supo que algo había cambiado en ella. ¿Todo bien?, preguntó, con cautela. Mariana lo miró por un momento antes de responder. Sí, todo bien. Aunque la relación entre ellos aún estaba lejos de ser reparada, ese momento marcó el inicio de algo nuevo. Un terreno incierto, pero lleno de posibilidades. La brisa de la mañana entraba por las ventanas abiertas de la casa de Mariana López. Había algo diferente en el aire, una sensación de cierre y renovación que apenas comenzaba a germinar en su corazón. Después de meses de luchas internas, traiciones y lágrimas, algo en ella estaba cambiando. Había aprendido a convivir con el dolor, no como una carga, sino como una herramienta que la impulsaba hacia adelante. La mujer que se miraba al espejo esa mañana ya no era la misma que había regresado del extranjero, vulnerable y llena de esperanzas rotas. Ahora era alguien que había sobrevivido al caos y estaba lista para enfrentarse al mundo con una fuerza renovada. Ricardo seguía en su casa, aunque cada día parecía más consciente de que su estadía era temporal. Se había convertido en alguien que trataba de ganarse su lugar, con pequeños gestos que a veces pasaban desapercibidos y otras veces sorprendían a Mariana. Había días en los que ella lo encontraba fregando el piso de la sala o lavando los platos sin que nadie se lo pidiera. No era mucho, pero era un esfuerzo que reflejaba un cambio en su carácter. Sin embargo, Mariana sabía que no podía ser suficiente. Las heridas que Ricardo le había causado aún estaban frescas, y aunque lo veía esforzándose por redimirse, no estaba lista para perdonarlo completamente. Esa mañana, mientras Mariana se dirigía a su ONG para una reunión importante, recibió un mensaje de Diego Sandoval. Había pasado un tiempo desde la última vez que hablaron, y aunque Diego había sido una pieza clave en su plan para exponer a Ricardo y Paula, Mariana no había tenido la oportunidad de agradecerle apropiadamente. El mensaje era breve pero significativo: ¿almuerzo hoy? Tenemos que hablar. Mariana aceptó la invitación sin dudarlo. Diego había sido un apoyo constante en los momentos más oscuros de su vida, y aunque sabía que él sentía algo más por ella, nunca habían hablado de ese tema abiertamente. Cuando llegó al restaurante donde habían acordado reunirse, lo encontró esperándola con una sonrisa cálida. Siempre puntual, como de costumbre, bromeó Diego mientras se levantaba para saludarla. «Y tú siempre el caballero», respondió Mariana con una pequeña sonrisa. Durante la comida, hablaron de muchas cosas, del trabajo de Mariana en la ONG, de los últimos avances en el caso legal contra Paula y Ricardo, y de cómo ella estaba manejando todo lo que había pasado. Diego la escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente y haciendo preguntas que mostraban un interés genuino por su bienestar. «Mariana, no quiero sonar dramático, pero tengo que decirte algo», dijo Diego después de un rato, con un tono más serio. Mariana lo miró, curiosa. «¿Qué pasa, Diego?». Él respiró hondo antes de hablar. «Sé que has pasado por mucho, y sé que todavía estás lidiando con todo lo que pasó con Ricardo. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Siempre lo he estado». Mariana sintió como su corazón se aceleraba ligeramente.
Aunque había sospechado de los sentimientos de Diego, escucharlos en voz alta era diferente. Lo miró a los ojos, tratando de encontrar las palabras adecuadas para responder. Diego, no sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió él rápidamente, sonriendo con suavidad. Solo quería que lo supieras. No espero nada de ti, Mariana. Solo quiero que sepas que mereces ser feliz y que estaré aquí para lo que necesites. Las palabras de Diego la conmovieron más de lo que esperaba. Había pasado tanto tiempo enfrentando traiciones y desilusiones que había olvidado lo que era sentir el apoyo incondicional de alguien. Aunque no estaba lista para comenzar una nueva relación, apreciaba profundamente la sinceridad de Diego y su capacidad para estar presente sin exigir nada a cambio. Esa tarde, cuando regresó a casa, encontró a Ricardo sentado en la sala, revisando unos papeles. Parecía absorto en sus pensamientos, y Mariana dudó por un momento antes de entrar. Finalmente, se decidió y se sentó frente a él. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, rompiendo el silencio. Ricardo levantó la mirada, sorprendido por su presencia. Estoy buscando opciones de empleo. Necesito salir de aquí, Mariana. No quiero seguir siendo una carga para ti. Mariana lo observó en silencio, tratando de procesar sus palabras. Había algo en su tono que parecía genuino, algo que no había escuchado en mucho tiempo. ¿Y qué planeas hacer?, preguntó finalmente. Cualquier cosa, respondió Ricardo, encogiéndose de hombros. Sé que nunca voy a recuperar lo que perdí, pero al menos quiero intentar empezar de nuevo. Mariana asintió lentamente, sintiendo una mezcla de emociones que no podía describir. Aunque sabía que su relación con Ricardo estaba rota, no podía evitar sentir una pequeña chispa de esperanza al ver que él estaba tratando de cambiar. En los días siguientes, Mariana se enfocó completamente en su trabajo en la ONG. Había organizado un evento para recaudar fondos, y la respuesta de la comunidad había sido abrumadoramente positiva. La noche del evento, se paró frente a un auditorio lleno de personas, todas allí para apoyar su causa. Mientras miraba a la multitud, sintió una oleada de gratitud y orgullo que la llenó por completo. Buenas noches a todos, comenzó, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Hoy estamos aquí para celebrar la fuerza y la resiliencia de las mujeres. Durante mucho tiempo, he creído que no hay nada más poderoso que una mujer decidida a levantarse, a luchar por sí misma y por los demás. La audiencia la escuchaba atentamente, y Mariana se tomó un momento para respirar profundamente antes de continuar. En mi vida, he aprendido que el dolor puede ser un maestro cruel, pero también puede ser el catalizador para algo hermoso. Hace un tiempo, mi mundo se desmoronó. Perdí la fe en las personas, en mí misma, en todo. Pero, gracias al apoyo de personas increíbles y al trabajo que hacemos aquí, descubrí que podía levantarme de nuevo. Mientras hablaba, sus ojos se encontraron con los de Diego, que estaba sentado en la primera fila, sonriendo con orgullo. También vio a Ricardo al fondo de la sala, de pie, con las manos en los bolsillos y una expresión seria en el rostro. Por un momento, se sintió abrumada por las emociones, pero rápidamente recuperó la compostura. Hoy, quiero dedicar este evento a todas las mujeres que han enfrentado el dolor y han encontrado la manera de convertirlo en fuerza. No importa cuán difícil sea el camino, siempre hay esperanza. La audiencia estalló en aplausos, y Mariana sintió que su corazón se llenaba de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez, se permitió creer que estaba lista para cerrar ese capítulo de su vida y empezar uno nuevo. Esa noche, después del evento, Ricardo se acercó a ella mientras recogía sus cosas. Hiciste un gran trabajo esta noche, Mariana. Estoy orgulloso de ti. Ella lo miró, sorprendida por sus palabras. Gracias, Ricardo. Eso significa mucho. Por un momento, se quedaron en silencio, mirándose a los ojos. Había tanto que quedaba sin decir, pero ambos sabían que ya no había necesidad de palabras. Finalmente, Ricardo rompió el silencio. Creo que es hora de que me vaya. Mariana asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Espero que encuentres lo que estás buscando, Ricardo.
Él sonrió ligeramente y, por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa parecía genuina. Gracias, Mariana. Por todo. Cuando Ricardo se fue, Mariana sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Sabía que su historia con él había terminado, pero también sabía que había salido de todo eso más fuerte, más sabia y más segura de sí misma. Al llegar a casa, se permitió sentarse en silencio por un momento, mirando la noche a través de la ventana. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. ¿Qué les pareció esta intensa y emocionante historia llena de drama, superación y sorpresas? Queremos saber su opinión. Dejen sus comentarios aquí abajo para compartir qué parte les impactó más o cuál fue su momento favorito. No olviden darle un me gusta si disfrutaron la historia y suscribirse al canal para no perderse más contenido lleno de pasión y emociones al estilo de las mejores novelas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.